Para esta siguiente sesión hablaremos acerca de la valoración y el abordaje del paciente con problemas de afasia. A manera de introducción, sabemos que la corteza cerebral contiene aproximadamente 20.000 millones de neuronas en un área de superficie de 2,5 metros cuadrados. El 10% de esta superficie se van a incluir las áreas sensitivas y las motoras, en donde van a derivar las funciones cognitivas y las funciones conductuales, y que van a estar coordinadas y unidas mediante las interacciones de redes nerviosas a gran escala. Es decir, que vamos a tener un componente cortical y un componente subcortical. A la par de estas áreas sensitivas y motoras vamos a tener cortezas de asociación, los cuales nos van a permitir brindar una modalidad selectiva, una modalidad heteromodal. Vamos a tener cortezas de asociación paralímbicas y límbicas. Y prácticamente todo esto se va a culminar o lo vamos a integrar en 5 redes específicas, los cuales nos van a permitir integrar esas funciones cerebrales superiores. Estas 5 redes tenemos la red perisilviana, la red paritofrontal, occipitotemporal, paralímbica y prefrontal. Cada una nos va a permitir brindar cierta función tanto sensitivo o motora. La red perisilviana nos va a permitir el lenguaje, la red paritofrontal, la orientación espacial, la red occipitotemporal, la identificación de caras objetos, la perilímbica, la memoria retentiva y finalmente la red prefrontal nos va a permitir el control ejecutivo de la cognición y el comportamiento. Básicamente es importante tener en cuenta estas características fisiológicas de las funciones cerebrales superiores porque es a partir de aquí en donde vamos a tener la aparición de dicha alteración, la afasia como básicamente más adelante mencionaremos es un trastorno que va a estar encaminado o va a estar derivado de un daño físico a nivel hemisferio cerebral, ya sea derecho o izquierdo, normalmente es el izquierdo. Sin embargo, el punto culminante o el resultado va a expresarse con una alteración en el lenguaje. En esta imagen de la diapositiva vemos las áreas más importantes que se van a incluir dentro del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arcuato, la circunvolución precentral, postcentral, temporal superior. Las áreas críticas para el lenguaje van a formar una red, como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, a lo largo de la región perisilviana del hemisferio izquierdo, que es prácticamente el foco en donde se va a afectar y nos va a generar la aparición de la afasia. Anatómicamente en la corteza cerebral existen áreas asociadas a la recepción, a la interpretación y a la respuesta del lenguaje. Este lenguaje es, en términos simples, un proceso del pensamiento por medio de oraciones, por medio de formular conceptos o ideas mediante palabras. Y este lenguaje va a estar formado a partir de áreas corticales principales. Estas áreas es el área de Wernicke, que lo estamos viendo aquí en la imagen de la diapositiva, el área de Broca y el fascículo longitudinal superior o el fascículo arcuato. El área de Wernicke, esta área en términos simples, es aquella que nos va a permitir alcanzar niveles de comprensión altos, nos va a brindar esa inteligencia, llamémoslo así, va a permitir procesar las funciones intelectuales, nos va a permitir comprender las palabras, la producción de discursos significativos. Vamos a tener áreas de asociación con el área de Wernicke, el área somática, auditiva y visual, que nos van a permitir experimentar eh, sensaciones asociadas a las palabras y a los discursos que se elaboren en esta zona. El área de Broca o área motora de las palabras, la función de esta área nos va a permitir la ejecución de los patrones motores
para la expresión de cada palabra. Nos va a permitir la articulación del lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. Por lo tanto, cuando tenemos alteraciones de esta zona, vamos a tener alteraciones frecuentes en la articulación del lenguaje. Y finalmente, el fascículo arcuato, este fascículo nos va a permitir interconectar, vemos ahí en la imagen de la diapositiva la interconexión entre el área de Broca y el área de Wernicke. Tenemos incluso otras áreas de asociación que van a estar involucradas dentro del área de Broca y el área de Wernicke. Vemos en esta imagen de la diapositiva el área de Broca. Se menciona en la diapositiva que es en donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. El área de Wernicke es la comprensión del lenguaje, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales. Y finalmente, el área de asociación límbica. Esta zona está situada en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución singular. Nos va a permitir, o más bien se va a ocupar del comportamiento, de las emociones, de la motivación, y esto evidentemente va a generar interacción sobre el área de Broca, sobre el área de Wernicke, y nos va a permitir, una, integrar ese lenguaje; dos, controlar los impulsos, las emociones del lenguaje; y tres, la motivación a este lenguaje. Básicamente, cuando tenemos a un paciente con afasia, vamos a tener alteraciones de estas áreas. Podemos tener alguna afección a nivel del lóbulo frontal, a nivel del lóbulo parietal, a nivel del lóbulo temporal, y prácticamente, o el punto culminante, va a ser la alteración del lenguaje. Básicamente, ese es el término de afasia. La afasia es una alteración del lenguaje por alguna afección de estas zonas, el área de Broca, el área de Wernicke, el área de la asociación límbica, que dentro de las manifestaciones clínicas asociadas a la afasia nos va a generar ciertas alteraciones del lenguaje. Más adelante mencionaremos todas estas variantes del lenguaje, pero prácticamente la afección del lenguaje, que es lo que nosotros debemos de buscar al momento de estar valorando y abordando a este paciente. En el casi 90% de las personas diestras podemos tener afección del hemisferio izquierdo. En el caso de las personas zurdas, normalmente la afección es en el 60% de los casos. En el caso de las personas, de los pacientes zurdos, llegan a tener predominancia mixta. En el caso de alguien diestro, la predominancia es del hemisferio izquierdo. Por eso es que en aquellas personas que tenemos afección de alguna alteración de estas zonas, área de asociación límbica, de Wernicke, de Broca, del hemisferio izquierdo, es más evidente la aparición de una afasia. En el caso de las personas zurdas, como tienen esa predominancia mixta, pueden sí llegar a presentar una afasia, pero realmente o comúnmente suelen ser leves o con una recuperación más rápida en comparación a una persona que tiene predominancia izquierda. Ya que vimos un pequeño recuento anatómico sobre las áreas del lenguaje y sobre las funciones intelectuales superiores, vamos a definir lo que es una afasia. La afasia, por definición, se caracteriza por un trastorno adquirido del lenguaje debido a un daño cerebral. Este trastorno y este daño cerebral no va a incluir alteraciones en el desarrollo del lenguaje o alteraciones en la articulación del habla. En ese caso estaríamos hablando de una disartria. La disartria es sí alteraciones del lenguaje, pero en la articulación. En el caso de la afasia, vamos a tener la alteración en el procesamiento del lenguaje. Dentro de esta misma fascia vamos a tener la presencia de alexia, agrafia, apraxia, que son asociados al desarrollo del lenguaje, como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada. Alexia se refiere al trastorno de la lectura, agrafia al trastorno de la escritura y apraxia al trastorno de los movimientos de destreza, que básicamente todos interactúan para la formación del lenguaje. Pueden coexistir alexia, agrafia, apraxia con la afasia o en ocasiones pueden presentarse de manera
Al momento de estar abordando al paciente es importante identificar qué tipo de afasia tiene ese paciente dependiendo de la afección o del daño a nivel cerebral que puede estar cursando. Y dependiendo del sitio de la lesión es la manifestación o las manifestaciones clínicas que vamos o que debemos de buscar en ese paciente. En cuanto a la fisiopatología, vemos que la etiología normalmente se debe a lesiones cerebrales del hemisferio izquierdo, ya lo mencionamos en las diapositivas pasadas, entre el 96 y el 99% de los diestros ocurren con afecciones de hemisferio izquierdo. En el caso de los zurdos, vamos a tener aproximadamente el 60% de los casos. En el resto de los pacientes puede tener predominancia mixta. Por eso, volvemos a lo mismo, pacientes zurdos pueden tener, sí presentar una afasia de menor grado o incluso una recuperación más rápida en comparación en pacientes diestros. Asociados a eventos vasculares cerebrales, traumatismo craneoencefálico, tumores cerebrales o enfermedades degenerativas, que es básicamente las cuatro causas más importantes o que debemos de indagar con afasia. Algunos estudios sugieren que después de los 70 años la recuperación después de un ictus, perdón, es menor en comparación a los jóvenes. Sin embargo, si estamos hablando de las causas, perdón, la edad puede ser en una edad desde los 20 años hasta los 40 o los 50 años, en comparación a enfermedades degenerativas o en comparación a eventos vasculares cerebrales, que es prácticamente a partir de los 50, 65 años. En cuanto a la cuestión anatómica, dentro de esta fisiopatología se van a incluir varias estructuras corticales y subcorticales a nivel de los hemisferios cerebrales, en este caso el hemisferio izquierdo, los cuales nos van a generar esos síndromes afásicos diversos que más adelante mencionaremos. Normalmente o comúnmente la afección de la arteria cerebral media es la que nos da mayor índice de afección de la corteza cerebral y que evidentemente implica la irrigación de las zonas cerebrales que anteriormente mencionamos. Volvemos a la cuestión anatómica. Si volvemos a la cuestión del área de Wernicke, el área de Broca, el fascicular cuarto o incluso a la zona de asociación límbica, prácticamente son territorio de la arteria cerebral media. Entonces, normalmente puede existir afección de la arteria cerebral anterior, pero en la mayoría de los casos por la zona y la irrigación de estas cortezas, de estas zonas de la corteza cerebral, son afectadas por la arteria. Como ya mencionamos, la fascia es un síntoma y no una enfermedad y puede normalmente ocurrir por una variedad de lesiones en distintos sitios a nivel de encéfalo. Ya lo mencionamos, el evento vascular cerebral, normalmente el traumatismo craneoencefálico, la aparición de afasias, malformaciones arteriovenosas, em, enfermedades neurodegenerativas, también puede generarnos la aparición de estas afasias. En esta imagen de la diapositiva vemos prácticamente el territorio de la arteria cerebral media. En el caso, el área de Broca, el área de afasia de Wernicke, que son básicamente las zonas en donde vamos a tener la manifestación cuando hay alteración, irrigación, falta de irrigación, isquemia, afección, por crecimiento tumoral, vamos a tener afección de esas zonas y prácticamente es la aparición de esa afasia. Mencionamos, vamos a tener alteraciones en el trastorno de la lectura que pueden asociarse, alteraciones en los movimientos de la destreza que también son asociados a el lenguaje propiamente como tal. Importante hacer hincapié que una vez eh, teniendo el sitio anatómico afectado, podemos
tener ciertos puntos claves para poder abordar a ese paciente con afasia. Va a depender el tipo clínico de afasia, los síntomas y los signos asociados que nos van a permitir identificar dónde topográficamente vamos a tener la alteración. Otro punto importante, la curva de evolución en el trastorno del lenguaje nos dará el tipo de padecimiento subyacente y finalmente un examen cuidadoso, neurológico, mental completo nos puede indicar qué tipo de trastorno del y con ello, pues básicamente identificar la topografía o la afección topográfica a nivel de corteza superior, en donde tenemos el problema. Volvemos nuevamente a ese recuento anatómico, tenemos el área de Wernicke, el área de Broca, todos estos están interconectados. Hay una inmensa interconexión entre estas áreas, los cuales la afección o el daño de estas regiones, por ejemplo, el área de Broca, nos va a afectar la fonación, la fluidez, la estructura gramática de las oraciones. En el caso de la afección del área de Wernicke, vamos a tener la afección en la capacidad para comprender las oraciones habladas, las oraciones escritas, la expresión de los pensamientos mediante palabras, las declaraciones significativas, tener o uno o ambos sitios afectados. Evidentemente, cuando hay múltiples zonas afectadas, se conoce como afasia global. Sin embargo, lo más común es que se presenten afasias dependiendo del sitio topográfico que se va a estar afectando. Bien, podemos de manera un poco simple poder abordar a ese paciente. Vemos en la imagen de la diapositiva el algoritmo. Para poder realizar un diagnóstico de afasia, los tres puntos claves para saber que evidentemente estamos frente a un paciente con afasia y poder brindarle una evaluación clínica, solicitar estudios de laboratorio de gabinete o pruebas cognitivas, es importante determinar el tipo de afasia que está cursando el paciente, la localización del daño a nivel de corteza cerebral y finalmente la etiología. Todos estos tres puntos siempre deben de valorarse en conjunto con el tipo de lenguaje o la semántica del lenguaje por la cual está cursando el paciente. Una vez que realmente sospechamos que el paciente está cursando con una afasia, podemos hacer una evaluación clínica, tal vez una exploración física dirigida con la finalidad tal vez de reconocer algún evento vascular cerebral previo, alguna secuela que pueda indicarnos, indagarnos en ese evento vascular cerebral, alteraciones en la marcha, en los reflejos osteotendinosos, que es parte de esa exploración neurológica básica y dirigida. En ocasiones podemos hacer uso del laboratorio de gabinete, estudios séricos, tal vez pruebas de función renal, hepática, hemograma completo, con la finalidad de descartar alguna otra posibilidad que pudiera estar generando en el paciente la fase. Y finalmente las pruebas cognitivas. Estas pruebas cognitivas normalmente son pruebas que deben de realizarse por neuropsicólogos. Estas pruebas nos van a permitir determinar el nivel de disfunción, plantear un posible tratamiento de rehabilitación, así también nos va a permitir valorar la recuperación futura del lenguaje propiamente. Las pruebas clásicas que se pueden ocupar al momento de valorar al paciente con afasia, tenemos el diagnóstico de afasia de Boston, tenemos la batería de afasia Western y finalmente el examen Boston Naming. Todos estos, como ya lo mencionamos, son pruebas que deben de realizarse por neuropsicólogos. Si tenemos el entrenamiento para poder realizar estas pruebas, sin duda hay que aplicarlas. Sin embargo, si nosotros no tenemos el entrenamiento propiamente, podemos tal vez identificar la afasia, que el paciente esté cursando con afasia, una evaluación clínica, laboratorios de gabinete y derivarlo al servicio de neurología. Importante, la finalidad de este módulo es saber
identificar el tipo de afasia que está cursando ese paciente y dependiendo del tipo de afasia es la localización de la lesión que pudiera tener el paciente. Antes de continuar con propiamente el abordaje del paciente con afasia, es importante describir las características del lenguaje. Cuando tenemos alteraciones de este lenguaje, podemos predecir que el paciente está cursando con afasia y dependiendo del tipo de lenguaje, es el sitio anatómico donde pudiera estar la lesión. Vemos en esta diapositiva las características del lenguaje. Normalmente suele ser un lenguaje espontáneo o escucharlo hablar. Normalmente es de fácil comprensión, asociado a palabras, asociado a frases. La denominación, que es prácticamente la variedad de los objetos que puede portar en su mano el examinador. La repetición prácticamente es repetir las palabras fáciles, perdón, las palabras difíciles, las frases que pueden asociarse a este mismo lenguaje, la lectura y la escritura, que básicamente son el componente de las letras, las palabras fáciles, las difíciles, las órdenes sencillas o incluso la escritura tanto espontánea como dictada. Estas características del lenguaje son importantes recordarlas al momento de estar valorando al paciente de manera clínica y nos va a permitir definir propiamente a esa fase. Ya lo mencionamos que forma parte del examen neurológico, en el cual vamos a pedirle al paciente que tal vez describa una oración, un pequeño texto, tal vez describa una actividad que acaba de realizar, en el cual nosotros nos vamos a permitir escuchar el lenguaje del paciente de forma espontánea, el cómo va a describir una imagen, el cómo las frases, valoramos la entonación, la fonación y la pronunciación. Todas estas actividades, todas estas valoraciones del lenguaje vienen incluidos dentro de un examen Minimental. Y este examen, aparte de determinar y de ayudarnos a identificar las características normales del lenguaje, nos va a predecir la probabilidad de que un paciente puede estar cursando con una afasia y que básicamente es parte de las actividades diagnósticas que podemos nosotros tener al momento de estar a ese paciente. Una vez que nosotros le pedimos a ese paciente que tal vez describa algún objeto, alguna actividad, y nosotros valoramos ese lenguaje, valoramos la entonación, la fonación, la pronunciación, vamos a poder catalogar qué tipo de lenguaje está teniendo ese paciente. El tipo de lenguaje se va a definir en varias categorías. Vemos en la imagen de la diapositiva la presencia de una grafia, alexia, anomia, ecolalia, estereotipias, gargafasias, en los cuales se van a derivar de cómo nosotros escuchemos a ese paciente, dependiendo de lo que nos describió, dependiendo de lo que platicó, dependiendo de tal vez una experiencia que pudo haber relatado y que nos va a permitir identificar a ese paciente con afasia. En el caso de la grafia, por definición se cataloga la pérdida o el deterioro de la capacidad para formular un lenguaje escrito como consecuencia de una lesión cerebral. En el caso de la alexia es aquel trastorno o incapacidad para comprender el significado del material verbal escrito por alteración orgánica adquirida del cerebro. La anomia es aquella dificultad para evocar elementos lingüísticos correspondientes a los objetos. La ecolalia, la repetición automática, perdón, de las frases o las últimas palabras que acaba de dirigir el interlocutor. Las estereotipias, los elementos silábicos, fonemas, palabras que el propio paciente emite de manera repetida cuando intenta articular el lenguaje. Finalmente, las gargafasias son aquellas expresiones verbales convertidas en un lenguaje no comprensible a una excesiva acumulación o sobreproducción de parafasias.
Es entonces que cuando nosotros estamos abordando a ese paciente con posible afasia, vamos a regresarnos un poco. Aquí está. Cuando estamos valorando a ese paciente con afasia, necesitamos invariablemente determinar qué tipo de afasia tiene. Una vez determinando el tipo de afasia, podemos indagar y sospechar y suponer dónde está la localización de la lesión y con ello brindarle un mejor diagnóstico, un mejor abordaje o en su defecto derivarlo a especialidad. ¿Cómo vamos a determinar ese tipo de afasia? Es escuchando cómo habla ese paciente, cómo él tiene las características de ese lenguaje, si es espontáneo, la comprensión, la denominación, repetición, escritura y lectura. Y esto va a tener un punto culminante. Vamos a darle un apellido a esa afasia. No tanto apellido, sino una denominación a esa afasia. Si tal vez el paciente cursa con agrafia. Recordemos que que la afasia no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, estas definiciones forman parte de sus síntomas, que el paciente curse con agrafia, con anomia, con estereotipias, con gargafasias, incluso esas parafasias, automatismos o circunloquios. Las parafasias, volvemos a la definición, se define la parafasia como la sustitución de las palabras o de la palabra adecuada a la idea por otra palabra no adecuada, es decir, en términos simples, sustituir otra palabra por otra. El automatismo son aquellos elementos del lenguaje o de las expresiones emocionales en donde la reducción grave del lenguaje, es decir, puede prácticamente cortar las palabras, cortar las oraciones, o en su defecto, el paciente con afasia, podemos tener esa característica del paciente. Normalmente, aparte de la afasia, que es prácticamente la alteración del lenguaje, normalmente se acompaña del automatismo. Y finalmente los circunloquios es el uso de muchas palabras para prácticamente expresar una palabra, una idea, una frase o incluso llegan a culminar en algo coloquialmente conocido como el cantinfleo, que es básicamente el tener muchas palabras, el decir, el expresar muchas palabras, tratando de expresar una idea. Sin embargo, dentro de esa semántica del lenguaje, dentro de esa eh, pronunciación y dentro de ese ritmo del lenguaje, básicamente la idea no es transmitida o incluso puede llegar a condicionar la confusión. Es entonces que todas estas alteraciones son como el sobrenombre que se le puede dar al paciente con afasia. Es ese síntoma que puede tener con afasia y qué es lo que nos va a permitir identificar dónde posiblemente pueda tener esa, el daño estructural, por ejemplo, llamémoslo así, o incluso suponer el área afectada a nivel de corteza superior. Tenemos también consideraciones generales dentro del paciente con afasia. Normalmente se han reportado múltiples síndromes afásicos. Tenemos afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción y afasia global, que son los más comunes. Y prácticamente cada una va a tener ciertas características enfocadas al lenguaje. Tenemos otro tipo de afasias, las afasias no perisilvianas, transcorticales, sensitiva, motora y mixta, o incluso síndromes específicos, es decir, podemos tener afasia, alexia con o sin agrafia, podemos tener sordera pura a palabras o ceguera pura a palabras, que son ya síndromes específicos. Y finalmente los síndromes complejos que se pueden acompañar de diferentes tipos de trastornos cerebrales, van a tener consideraciones variables, vamos a tener traslap en la presentación clínica y básicamente es tener en cuenta que una vez que nosotros identificamos la alteración del lenguaje propiamente, una grafia, una alexia, una ecolalia, estereotipias, podemos suponer que se trate tal vez de una fascia de Broca, una fascia de Wernicke, una fascia global,
una afasia no perisilviana o síndromes complejos. Esta es la finalidad de identificar el tipo de lenguaje que está teniendo el paciente y con ello suponer en dónde está la afección. Ya que estamos dentro de la valoración del lenguaje, esta valoración, ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, nos va a permitir identificar la fluidez del lenguaje, la capacidad de la comprensión y la repetición, que es básicamente identificar los tres elementos básicos del lenguaje. Cuando nos enfrentamos a un paciente con afasia, evidentemente podemos tener errores de lenguaje o errores en las parafasias. Vamos a tener dificultad para encontrar la palabra adecuada o anomia, se considera. O finalmente podemos tener dificultad en la comprensión y en la repetición. Y básicamente estas tres, fluidez, capacidad de la comprensión y de la repetición, se van a englobar en tres contextos, lo que es la fonología, la sintaxis. Ya lo mencionamos en diapositivas pasadas, las analiza los sonidos constituyentes de las palabras, la sintaxis revisa los aspectos gramaticales y la cuando nosotros estamos valorando a ese paciente con afasia, necesitamos invariablemente la fluidez, la comprensión y la repetición. Tal vez alguna frase, un texto, al describir algún objeto, al recordar alguna actividad previa. Con ello, determinar si efectivamente tenemos la presencia de una fase. Si tenemos alteraciones en la fluidez, en la comprensión, en la repetición, es más fácil o es indudablemente más fácil saber que posiblemente ese paciente pueda tener una afasia. ¿Y para qué nos sirve? Contener y saber que tal vez ese paciente tenga esa fluidez, esa comprensión o esa repetición, porque de ahí va a derivar el tipo de afasia en el cual nos vamos a estar enfrentando. Estos tres elementos del lenguaje nos van a permitir llegar al diagnóstico o al tipo de afasia. Vemos en esta imagen de la diapositiva, si el paciente, perdón, si el lenguaje es fluido, si es fluido, prácticamente podemos estar frente a una fase de Wernicke, una fase transcortical, una fase de conducción o una fase anómica, solo por el hecho de que ese lenguaje sea fluido. Si no es fluido, puede tratarse de una fascia global, una fascia mixta, una fascia de Broca o una fascia motora transcortical. Si tal vez ya valoramos la fluidez del lenguaje, vamos al siguiente punto, la comprensión de ese lenguaje. Si hay comprensión del lenguaje, pero no hay fluidez del lenguaje, básicamente se reduce a una fascia de Broca o una fascia transcortical. Si ese paciente tiene fluido el lenguaje, pero sí tiene una buena comprensión, podemos ya reducirlo a una fascia anómica o una fascia de conducción. Pero si no tenemos comprensión de ese lenguaje, básicamente se reduce a una fase de Wernicke o una fascia transcortical sensitiva. Y finalmente, si no tenemos repeticiones, volvemos a la diapositiva pasada, la repetición dentro de ese lenguaje, existe dificultad en la comprensión, en la repetición, existe dificultad para encontrar la palabra o errores del lenguaje propiamente en la fluidez. En el caso de las repeticiones, no puede repetir o ese lenguaje, tenemos alteraciones en esa repetición, en esa repetición básicamente se caracteriza de una fascia global. Si la hay, esa característica del lenguaje, básicamente estaríamos frente a una fascia transcortical mixta. En el caso, si tenemos comprensión del lenguaje, pero no hay repetición, se llama afasia de Broca. Si hay comprensión y hay repetición, se considera una fascia motora transcortical. Eso es en el caso cuando el lenguaje es fluido, cuando no es fluido, perdón. Cuando es fluido
Tenemos comprensión del lenguaje y repetición del lenguaje, se considera una fase anómica, pero cuando no hay comprensión se considera fase de conducción. Y finalmente, cuando no hay comprensión y no hay repetición, se considera afasia de Broca. Si hay repetición sin comprensión, se considera afasia transcortical de tipo sensitiva. Este pequeño esquema de manera simple nos puede ayudar a identificar el tipo de afasia que está teniendo ese paciente dependiendo de las tres características más importantes del lenguaje. Volvemos otra vez. Fluidez, repetición y capacidad de comprensión. Si estamos explorando ese paciente en cuanto a la fluidez de ese paciente, pues se considera que el habla espontánea es fluida por sí sola. Cuando puede conservar la longitud, la intensidad, la emisión de las frases, la melodía, una melodía, la entonación adecuada, eso se considera como fluidez. Cuando no es fluida, puede experimentar interrupciones, es escasa, la longitud es media, las frases se limitan a veces hasta solo 4 palabras. Eso es en cuanto a la fluidez. En cuanto a la comprensión, es prácticamente evaluar al paciente, tratar de continuar con una conversación, haciendo preguntas cuya respuesta puede ser sí o no, puede volar un perro, nieva en verano, se le pide al paciente que señale objetos con la finalidad de valorar esa comprensión. Y finalmente la repetición, pidiéndole al paciente que repita palabras sueltas, frases cortas, secuencia de palabras, alguna frase y con ello determinar. Recuerden que si lo hacemos de arriba hacia abajo, primero valoramos después la comprensión y finalmente la repetición, básicamente podemos más fácilmente identificar el tipo de afasia que está cursando ese paciente. Volvemos dentro de esa semiología del paciente afásico, tenemos si hay afecciones en el defecto de la articulación y de la prosodia, automatismos, ya hablamos de los automatismos en diapositivas pasadas, alteraciones en la estructura semántica, alteraciones en la estructura fonémica o alteraciones en la estructura sintáctica. Volvemos a lo mismo. En términos simples, es primero identificar qué está pasando con ese paciente en cuanto al lenguaje. Segundo, sí recordar las características del lenguaje. Volvemos a las diapositivas pasadas, las características que se incluyen dentro del lenguaje espontáneo, la comprensión, la denominación, la repetición, la lectura y la escritura. Estas características del lenguaje nos van a permitir a realizar y explorar la comprensión del lenguaje, la fluidez del lenguaje y la repetición. Con ello vamos a identificar el tipo de afasia y dependiendo del tipo de afasia asociado a la semiología afásica, podemos tener que esos pacientes empiecen o presenten agrafia, alexia, anomia, ecolalia, estereotipias, gargafasias, parafasias, circunloquios, que son parte de esa semántica, de esa semiología, perdón, del lenguaje afásico. Por ejemplo, en el defecto de la articulación prosodia, tenemos pérdida de la fluencia con frases más cortas y menos frases por minuto, tenemos un lenguaje mal modulado. Si es un automatismos, pueden ser de frases o de palabras, normalmente asociados a exclamaciones de lenguaje. eh, si tenemos alteraciones de la estructura semántica, dificultad para encontrar esa palabra adecuada. En las pruebas de denominación, el paciente puede encontrar la palabra perdida si se le da alguna clave. Alteraciones de la estructura fonémica, si hay eh, errores en la selección, en el orden de los fonemas o finalmente en la estructura sintáctica, que tengamos alteraciones gramaticales. Es entonces que una vez que se procede a realizar más allá de la exploración sensitiva, estas simbologías pueden ser fácilmente apreciables al momento del habla espontánea y es prácticamente identificar si hay defectos en la articulación, automatismos, en la semántica, en la fonémica o en la sintaxis.
herramientas para emitir un posible diagnóstico con base al sitio de afección a nivel cortical. Ya en su momento vimos qué tipo de afasia pudiera tener el paciente. Dependiendo de la semiología de la afasia, podemos determinar el tipo de afasia que está teniendo el paciente y con esto identificar el sitio a nivel cortical. Vemos en la imagen de la diapositiva, si estamos frente a una afasia de Broca, normalmente la producción verbal es deficiente, la capacidad para repetir oraciones es deteriorada, la comprensión es normal, la denominación de objetos marginalmente deteriorada y podemos tener signos clínicos, hemiparesia derecha, apraxia de las extremidades izquierdas y de la hemicara izquierda. Y evidentemente la lesión incluye el área de Broca. El área de Wernicke, una producción verbal fluente, capacidad para repetir deteriorada, la comprensión deteriorada, la denominación deteriorada y podemos tener hemianopsia homónima derecha. La lesión evidentemente es en el área de Wernicke. La siguiente afasia más común, la afasia de conducción. Tenemos producción verbal fluente, capacidad para repetir oraciones deteriorada, comprensión normal y denominación de objetos deteriorada. Y finalmente la global, vamos a tener producción verbal deficiente, capacidad para repetir oraciones deteriorada, comprensión deteriorada y denominación de efectos deteriorada. Los otros tipos de afasias que se mencionaron en la diapositiva pasada, la afasia anómica, la transcortical motora o sensitiva, normalmente tienen también ciertas características. Normalmente la comprensión en la anómica y en la transcortical suelen estar íntegras. Volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo cuadro. La afasia de Broca, tenemos el lenguaje fluido alterado, tenemos la comprensión intacta y la repetición alterada. En la afasia de Wernicke, que es de las más comunes, el lenguaje fluido intacto, la comprensión anómala y la repetición anómala. La fase global, prácticamente tenemos todo alterado, la fluidez, la comprensión y la repetición. Y la fase de conducción, el lenguaje fluido, la comprensión fluida, adecuada, y las repeticiones, pues tenemos alteraciones en esa repetición. Entonces recuerden esos cuatro aspectos que son las afasias más comunes. Tenemos esta otra en la cual volvemos a tener en relación a la imagen de la diapositiva previa, la comprensión, la repetición, la mención de los nombres, repetición y la fluidez. Si tenemos una fase de Wernicke, tenemos comprensión deficiente, lenguaje deficiente, mención de nombres deficiente y la fluidez normalmente es deficiente o mayor. El área de Broca, la comprensión está conservada. En la fase global tenemos disminuida la fluidez o alterada y la de conducción, la comprensión está conservada. Tenemos nuevamente la transcortical motora, la transcortical sensitiva, el aislamiento, la fascia de tipo aislamiento, anómica, la sordera pura a palabras o la alexia pura. Es importante tener en cuenta el tipo de afasias que podemos pacientes. Sin embargo, lo que más peso tenemos es identificar las cuatro más comunes, que son los que podemos valorar en un servicio de consulta externa. Si recordamos un poco la fisiopatología, si tal vez tenemos un evento vascular cerebral, podemos darle un seguimiento a ese paciente y tal vez en algún momento determinado pueda tener un deterioro cognitivo vascular o en su caso la aparición de una afasia. Entonces, dependiendo de las características del lenguaje, es el tipo de afasia que va a presentar, el sitio de la lesión que va a tener, las características propiamente de cada afasia y con ello eh, derivarlo al servicio de especialidad, al servicio de neurología para que le den un seguimiento. Volvemos a lo mismo, tienen mayor índice de recuperación los pacientes zurdos con dominancia mixta
en relación a aquellos pacientes diestros donde la predominancia es a nivel de hemisferio izquierdo. Las características de las afasias, de las cuatro afasias más comunes: afasia global, afasia de Broca, de Wernicke y de conducción. La afasia global, dentro de las características, mutista, no comprende nada, suele estar hemipléjico por una extensa lesión, perdón, del hemisferio cerebral izquierdo. En la afasia de Broca, el lenguaje no es espontáneo, la denominación y la repetición también está afectada, la comprensión está conservada, el lenguaje espontáneo es escaso, las frases cortas, pronunciación dificultosa, entonación inadecuada, puede tener palabras sueltas o estereotipadas de manera sencilla. La fase de Wernicke: el paciente habla fluidamente y con buena entonación, el lenguaje tiene escaso sentido, puede tener parafasias, graves defectos de comprensión, inhibición léxica. Normalmente, esto es muy común verlo en pacientes posteriores a un evento vascular cerebral. La fase de Broca es de las más comunes y normalmente puede manifestarse solo por sonidos o incluso puede ser que el paciente busque una palabra o prácticamente solo emplea una palabra para referirse a todo. Por ejemplo, puede ser una paciente posterior a un evento vascular cerebral en el cual al momento de estar valorando, abordándola, tal vez tratando de comprender el lenguaje, se le realizan preguntas incluso hasta sencillas y a veces solo trata de responder ese lenguaje mencionando una palabra. Hubo una vez una paciente que posterior a un evento vascular cerebral, 45 años la paciente, tuvo evidentemente daño motor permanente, pero desarrolló una fascia de Broca y la paciente prácticamente solo emitía una palabra, la palabra tres, para referirse a todo. Si tal vez uno le comentaba, uno le preguntaba si tenía fiebre, dolor de garganta, náusea, vómito, diarrea, solo se limitaba a decir tres. Entonces, básicamente, podemos tener el grado de esa alteración del lenguaje y que en ocasiones puede ser muy confuso para el paciente, puede generar frustración en el propio paciente, porque prácticamente el paciente está consciente de que físicamente no puede comunicarse con un lenguaje adecuado, asociado a la alteración motora que pudiera tener. Entonces, dentro del abordaje del mismo paciente, por eso es importante brindarle un abordaje multidisciplinario y dentro de ese abordaje apoyarnos de pequeños test dentro de la atención neuropsicológica, porque no solo es la cuestión de la fascia, no solo es la cuestión motriz, es la cuestión emocional de ese paciente, tanto que puede caer en depresión, en ansiedad, porque pues tal vez de un momento a otro, de la noche a la mañana, que no pueda comunicarse de una manera adecuada como anteriormente lo hacía. A lo que voy, por esto es importante valorar el lenguaje del paciente, con ello determinar qué tipo de afasia tiene y deducir dónde pudiera estar la lesión y con ello, pues básicamente tratar de compensar un poco el lenguaje. La fase de Wernicke, ya lo mencionamos, el paciente habla fluidamente, con buena entonación. Y finalmente la fase de conducción, relativamente es fluido el lenguaje con parafasias fonémicas, buena comprensión, mala repetición. Tenemos afectación en la denominación, en la escritura y en la lectura. Estas son las cuatro comunes. Muchísimos más comunes o los que necesariamente debemos de conocer son estos cuatro. Estudios de neuroimagen que podemos emplear suelen ser requeridos para localizar y diagnosticar la causa de la fascia. Normalmente magnéticas, perdón, o tomografías son los más útiles. Normalmente una tomografía nos permite valorar las lesiones mayores a 48 horas. Recuerden,
frente a un evento vascular cerebral y tratamos de solicitar una tomografía en las primeras 24 horas. En ocasiones no se puede evidenciar. Hay ciertos datos y radiológicos que nos pueden predecir o sospechar que exista un evento vascular cerebral. Sin embargo, si queremos evidenciar la lesión propiamente del evento isquémico, deben de pasar más de 48 horas. La resonancia magnética es más útil en comparación a una tomografía en cuanto al tiempo, porque nos va a permitir visualizar las lesiones en menos de 12 y hasta 24 horas. En ocasiones se puede hacer uso de medios de contraste. Otro tipo de pruebas que se pueden emplear, el electroencefalograma en caso de sospecha de epilepsias, pruebas neuropsicológicas, volvemos a lo mismo, útiles para guiar el manejo a largo plazo de los pacientes con afasia. Volvemos a lo mismo, no es fácil vivir con una afasia asociada a un evento vascular cerebral. No es fácil, afecta muchísimo la calidad de vida del paciente, tanto lingüísticamente como en cuanto a la motricidad, porque si tenemos secuelas motrices asociadas al evento y a eso le agregamos alteraciones en el lenguaje, básicamente esos pacientes normalmente muy tristes, depresión, con ansiedad, porque básicamente la forma tal vez de comunicarse está prácticamente anulada, si es que fuera una fase global, o tenemos ciertas características para el caso de... En estas dos imágenes vemos la presencia de la imagen del lado derecho, mediante una tomografía, la lesión isquémica del territorio de la arteria cerebral. Y esto, en su momento, condicionó en el paciente la aparición de la fascia motora. En el caso de la imagen de la izquierda, tenemos una imagen de resonancia magnética en donde podemos visualizar una imagen intensa, perdón, a nivel del lóbulo frontal izquierdo. Esto va a generar efecto de masa, va a generar compresión de ventrículo lateral, va a generar desplazamiento de estructuras de línea media y en su momento en este paciente también generó la presencia de una fascia motora. Es la importancia de solicitar estudios de neuroimagen, básicamente para identificar si hubo un evento vascular cerebral, alguna tumoración, si tal vez el paciente cursa con una fascia y mediante un estudio de neuroimagen no se evidencia alguna, algún efecto de masa, algún efecto isquémico, podamos suponer o sospechar en una enfermedad neurodegenerativa. Esta es la importancia de solicitar este tipo de estudios. En cuanto al tratamiento, el tratamiento básicamente está encaminado a una terapia de rehabilitación, a un apoyo psicológico o incluso podemos hacer uso de un tratamiento médico experimental. Normalmente la terapia de rehabilitación es rehabilitar ese lenguaje, es el manejo principal de los pacientes con afasia. El tiempo, la naturaleza pueden variar dependiendo de la persona que nos esté apoyando en esta terapia de rehabilitación. Existen múltiples técnicas para tratar a los pacientes con problemas articulatorios, traumatismos, falta de sintaxis, falta de entonación. Sin embargo, el tratamiento, más allá de las comorbilidades asociadas al evento isquémico, por ejemplo, es importante siempre rehabilitar a ese paciente. Últimamente se habla de tratamiento experimental en el caso de los pacientes con afasia. Se han hecho estudios con el uso de medicamentos dopaminérgicos, colinérgicos. Sin embargo, no se han obtenido prácticamente efectos benéficos a largo plazo ante el uso de este tratamiento experimental. En el caso del pronóstico, normalmente aquellos pacientes con lesiones agudas tienen mayor gravedad en comparación a aquellas personas con lesiones crónicas o degenerativas. La recuperación es mejor en aquellos eventos hemorrágicos en comparación a los eventos isquémicos. Y finalmente las funciones receptivas son mejores candidatos a rehabilitación.
Volvemos a lo mismo, pacientes diestros con afectación de hemisferio izquierdo tienen mayor probabilidad de una fascia más complicada, llamémoslo así, en comparación en un paciente zurdo con dominancia mixta, en la cual puede sí manifestar una leve afasia, sin embargo la recuperación es más rápida en relación a un paciente diestro.